Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo 1. La tradición lúdica de Occidente. La Edad Media. Como se ha mencionado, los juegos de estrategia en Occidente aparecieron en forma más tardía que los más azarosos juegos de carreras, por algún motivo solo hipotéticamente plausible. En parte, quizás por una condición del desarrollo del intelecto humano y filosófico colectivo de las civilizaciones occidentales, las cuales, por diversos motivos, en sus estadios más tempranos de existencia, podrían haber estado más dispuestas a recrear conceptos más básicos sobre su sentido lúdico, intelectual y moral, para posteriormente desarrollarlo y poder crear manifestaciones más complejas, en las cuales la influencia del azar irá perdiendo terreno en favor de la competitividad en términos equivalentes. Sin embargo, aparentemente aquel sentido lúdico presente en la psique occidental parece mantener un arraigo o lazo particular con el azar, como elemento necesario para que la existencia tenga sentido, lo cual puede parecer paradójico, pero que luego de un análisis más profundo revela una lógica abrumadora: la impotencia y desesperación humana sobre el no poder gobernar fuerzas o manifestaciones de índoles superiores a él, como las fuerzas de la naturaleza y más aún del destino, lo cual fue tan temprana y elocuentemente retratado en las tragedias griegas. El estar irremediablemente sujeto a los designios de estas potencias ingobernables podría constituir, de algún modo, un rasgo evolutivo, cultural y de especie. Desde el punto de vista lúdico, aquello se hace evidente en el esfuerzo por quitar el azar de los juegos y posteriormente a reincorporarlo de diversos modos, lo cual comienza a hacerse más patente durante el Medioevo, particularmente en su período más temprano, la Alta Edad Media, cogiendo el legado de aquellos juegos remanentes de las ruinas del Imperio Romano y más tarde reconvertidos en ejemplares más sofisticados, como los juegos de la familia Tafel, cuyas versiones más tardías van a incorporar el uso de dados para modificar las reglas del movimiento de las piezas. Acto que, curiosamente, resulta prácticamente idéntico a la aparente incorporación tardía de dados en juegos relativos al ajedrez en Oriente, como ciertas versiones del chaturanga indio o del xiangqi chino. Resulta conveniente mencionar, como mérito de este extenso periodo histórico, inmerecidamente llamado oscuro, que es en él cuando se desarrollan los más importantes juegos de estrategia tradicionales conocidos en Occidente, las damas y el ajedrez. No obstante, estos juegos serán tratados particularmente en el capítulo 4 de este libro. Nine Men's Morris, molinos, danzas y el principio lúdico del 3 en línea. El disponer elementos sobre un tablero de puntos, cuadrantes o intersecciones con la finalidad de conseguir alineaciones de 3 elementos parece constituir uno de los conceptos o motores lúdicos más fundamentales nacidos de la abstracción humana por el juego. Además, en sí misma, la cifra 3 exhibe un sinnúmero de particulares propiedades matemáticas, numerológicas, místicas, herméticas e incluso mágicas. Asimismo, constituye el colectivo mínimo necesario para configurar una tendencia geométrica, lo cual resulta sumamente relevante dentro del ancestral principio lúdico conocido como 3 en línea. Dicho lo anterior, para poder explicar la aparición de los morris, danzas y molinos durante la Edad Media, es necesario previamente hacer alusión a ciertos juegos sencillos, rudimentos lúdicos, los que si bien por su simplicidad no alcanzan a constituir verdaderos juegos de mesa, su existencia y práctica común resulta sumamente relevante dentro de la historia de los juegos. Ya entre los romanos había proliferado bastante un modesto juego llamado Terni Lapili, el cual no sería más que la versión latina, con piezas móviles, de un juego mucho más antiguo y probablemente no muy diferente que nuestro actual juego del gato en Chile, el Michi peruano, el 3 en raya español, el Tatetí argentino,
el tic-tac-toe estadounidense o francés, etc. Terni-lapili podría traducirse como 3 piedritas, teniendo en cuenta que lapili es una derivación diminutiva del latín lapis, que significa piedra. Como sugiere su nombre, se jugaba con piedrecillas y aunque existen muchas evidencias arqueológicas de diagramas de juego garabateados en rocas y losas de pisos y muros, no hay pruebas sobre el uso de círculos y cruces, los cuales deben haber sido añadidos en forma tardía y posterior a la era romana del juego, al convertirse en un juego de papel y lápiz. Sin embargo, constituyen una de las pruebas documentadas más tempranas sobre el uso de este principio lúdico de alinear al menos 3 elementos idénticos, aunque también es posible encontrar pistas sobre la existencia del mismo juego en diferentes partes del mundo, cuyas evidencias resultan muy difíciles de datar, como lo es el tapatán en Filipinas o el Luk Sut Ki de los chinos, el cual ya existía en los tiempos de Confucio. La mecánica del Terni-lapili supone el modelo más básico del sistema lúdico 3 en línea, y aunque suele decirse que se trata de un juego roto, es decir, que posee una estrategia sencilla de realizar e inevitablemente ganadora, representa el origen de los múltiples juegos practicados en diversas culturas y civilizaciones. Sin ir más lejos, entre los mismos romanos surgieron otros rudimentos lúdicos que funcionaban con el mismo principio, como lo fueron el Merrellus y el Calculi. Juegos de 5 en línea que solían jugarse aprovechando el mismo tablero que el Latrunculi. Incluso en la actualidad han surgido versiones modernas que aprovechan este principio y que añaden elementos nuevos, como la adición de una tercera dimensión en altura, como lo son el sogo, pilares de Platón, etc., o el factor físico de la gravedad, como Captain Mistress y Conecta 4. Incluso en informática se ha revitalizado con gran éxito, gracias al desarrollo gráfico y los motores de física que permiten la creación de juegos tipo aplicación como Bejeweled o Candy Crush Saga. Los molinos, también conocidos como danzas o morris en inglés, representan una familia de juegos con la mecánica común de alinear piezas sobre un diagrama, los cuales suelen tener meras diferencias en la cantidad de posiciones disponibles en el tablero y la cantidad de cuentas o piezas para cada jugador. Considerando los antecedentes ya mencionados, se estima que tal como sucedió con muchos otros elementos culturales propios de la Edad Media, los juegos de molinos o danzas surgieron entre las ruinas culturales y físicas del antiguo Imperio Romano. En este caso, probablemente del ya mencionado juego Merrellus, pese que aún existe debate sobre el verdadero origen primitivo de aquel. De hecho, antiguamente se solía pensar que estos juegos podrían estar todos emparentados con las supuestas damas egipcias, esa especie de eslabón perdido o semilla germinal en la evolución de los juegos occidentales de estrategia. Al respecto, R.C. Bell argumenta que en el templo de Kurna fueron cortadas entre sus losas un tablero de juego en el que destacaban sus diagonales, lo cual podría suponer ser el ejemplar conocido más temprano de este tradicional juego, con una datación que ha sido determinada cercana al 1400 a.C. Pese a la fama de Bell, aquello resulta bastante discutible, tanto así que varios autores, entre ellos Friedrich Berger, insisten en que el templo de Kurna habría sido reutilizado e incluso profanado en múltiples e indefinidas ocasiones por cantidad de tribus y bandidos, incluyendo una variedad de cruzadas de origen copto, lo cual hace virtualmente imposible establecer cualquier tipo de información sólida sobre ese tipo de antecedentes. Una de las primeras referencias, probablemente relacionada con la familia de los molinos, proviene precisamente de la antigua Roma, la cual ha sido recogida del Liber III del Ars Amatoria, de Ovidio, justamente a continuación de las supuestas alusiones al Latrunculi y al 12 Scripta, ya mencionadas, en la que el célebre poeta ilustra a las damas con el siguiente texto, verso 335, Parva tabela capit, ternos
ultrimque lapilos, verso 336, in qua visice est continuase suos. Como ya se mencionó, no se incluyeron las versiones romanas de este sistema lúdico, como Terni Lapili, Merrellus o Calculi, en el apartado anterior sobre los juegos de la era antigua, ya que por su desarrollo tan básico no alcanzaban a constituir modelos lúdicos con mérito de juego de mesa a efectos de este libro. En virtud de lo anterior, no fue sino hasta la Edad Media cuando los juegos de molinos, danzas y morris alcanzaron esa complejidad suficiente, principalmente en Gran Bretaña, donde se desarrolló su variante más famosa conocida, como The Nine Men's Morris, el morris de 9 hombres o 9 hombres de morris. La denominación inglesa morris representa en sí misma otro de los misterios del juego. Algunos sostienen que el nombre está emparentado con una danza tradicional inglesa del mismo nombre, la cual tiene su origen en otra danza aún más antigua, la cual habría sido imitada de los árabes moriscos, cuya denominación en inglés es Moorish, y que luego habría degenerado en morris, connotación que podría explicar incluso el por qué estos juegos son también llamados danzas. Empero, existe otra teoría que desestima la anterior acerca de la danza Moorish, en favor de una evolución etimológica de la palabra latina merrellus, que denominaba al juego onónimo que practicaban los romanos y que significaba cuenta, piedrecilla o guijarro, haciendo alusión a las piezas utilizadas por los jugadores sobre el tablero, y la cual con el tiempo degeneraría en merrellis, merrills, morrills y finalmente morris. De aquel análisis resulta curioso notar que 3 juegos romanos similares llevaban nombres con significados parecidos, ya que Lapili, Merrellus y particularmente Calculi son todos vocablos que designan piedras pequeñas o cuentas, que a su vez también servían para realizar cuentas y cálculos como las piezas de un ábaco. De ahí el término moderno cálculo, que se utiliza tanto para la acción de calcular o contar, y también para designar las piedrecillas que se forman dentro del organismo, como aquellos más comunes, cálculos renales. En España y demás mundo hispanoparlante, estos juegos son conocidos ampliamente como molinos, denominación que también hasta cierto punto ha penetrado en Gran Bretaña, donde algunos llaman a estos juegos como mills, molino en inglés. Esta denominación proviene, seguramente, de la similitud del diagrama que forma los tableros con las aspas de los antiguos molinos de viento, que se utilizaban para convertir el trigo en harina. Pero los misterios de este juego no se detienen allí, en su denominación. Existe también una curiosa connotación mística del diagrama del tablero, la cual indica que entre los pueblos celtas se le consideraba un símbolo sagrado, tal vez una runa o un amuleto capaz de espantar demonios, espíritus y el mal en general. De hecho, aquella tradición pagana parece haber infiltrado la cristiana, como sucede en innumerables casos de sincretismo en sus más diversas naturalezas, como lo devela magistralmente Fulcanelli en su libro El misterio de las catedrales. En dicho sentido, es posible encontrar estos diagramas labrados en gran cantidad de abadías y otros edificios eclesiásticos por toda Europa, y especialmente en Inglaterra, ya sea como parte de la simbología oculta en la arquitectura y arte, o también como grafitis. Cita textual. La catedral fue sometida a un importante programa de reconstrucción durante el siglo XIX. No solamente creció, sino que se volvió más luminosa a medida que se ampliaron los ventanales de la nave. El pasillo norte fue coloreado con encantadores paneles de mosaicos que retrataban historias bíblicas. Se mezcló lo antiguo con lo moderno. En el baptisterio se realzaron los arcos y se añadió la pila de pavo real. Sin embargo, se mantuvo la lámpara que cuelga sobre ella, la cual data del siglo XVII, y el dibujo de un tablero de 9 hombres de morris que algún monje aburrido debió desgraciar varios siglos antes. Cita tomada del libro
The Hidden Treasures of Chester Cathedral, de Julia Hickey. El más sencillo de todos estos juegos es el molino de 3 piezas, o danza de 3 hombres, o sencillamente molino de 3, el cual estaba conformado por un diagrama de 3x3 intersecciones conformadas por un recuadro y sus respectivas líneas medianas, en el cual cada intersección conformaba una de las 9 posiciones y se jugaba con 3 cuentas para cada jugador. Las versiones más antiguas de este juego incluían también las 2 diagonales del recuadro mayor. Luego venía el molino de 6 piezas, el cual agregaba un recuadro interior más pequeño y concéntrico del mayor. El recuadro interior truncaba las líneas medianas, quedando vacío en su interior. Además, cada jugador llevaba 6 cuentas. Esta versión fue bastante popular en sitios como Francia, Italia y Gran Bretaña, pero para el año 1600 prácticamente había desaparecido en favor de la siguiente versión de 9 piezas. El molino de 9 fue, sin duda, el más conocido y jugado de todos los representantes de esta familia. Agregaba un tercer recuadro concéntrico, siendo este último el único que truncaba las medianas del recuadro mayor. Añadía también 3 piedras más para cada jugador, siendo en total 9 para cada uno. Llegó a haber también un molino de 12 piezas, que agregaba líneas diagonales, también truncadas por el recuadro del centro, y 12 cuentas para cada jugador. Existieron, asimismo, otras variantes menos populares, como las de 5, 7 y 11 piezas, e incluso otras que utilizaban dados para introducir las piezas al tablero, según se registra en el libro de los juegos del rey Alfonso X. En cuanto a las reglas del juego, dada su popularidad y sencillez, estas se han conservado probablemente intactas hasta la actualidad. Se comenzaba con el tablero vacío. Ambos jugadores se alternaban para ir colocando sus cuentas, de distinto color, en las intersecciones vacías de a uno por vez. El jugador que lograba formar un molino, es decir, colocar 3 piezas en posiciones consecutivas y en línea recta, podía eliminar una cuenta cualquiera de su adversario, pero prefiriendo aquellas que no formaban molinos. Una vez que un jugador ya había colocado todas sus cuentas sobre el tablero, entonces comenzaban los movimientos. Un movimiento consistía en desplazar una cuenta propia a una intersección desocupada y adyacente, unida por una línea a la actual. Si con movimientos se conseguía formar un nuevo molino, entonces se eliminaba una cuenta cualquiera del oponente. Un jugador perdía el juego cuando durante su turno no podía realizar movimiento válido alguno con ninguna de sus cuentas sobre el tablero. Otra forma de vencer era dejando al oponente con solo 2 cuentas en juego, situación en la cual resulta imposible formar nuevos molinos. El vuelo era un tipo de movimiento alternativo que permitía a un jugador que había sido reducido a solo 3 cuentas poder realizar movimientos totalmente libres a cualquier espacio vacío del tablero. Generalmente se implementaba como regla opcional o alternativa, pero algunos estudiosos postulan que este movimiento formaba parte de las reglas rústicas originales del juego. El caso particular de molinos o morris resulta un buen ejemplo sobre cómo los juegos son exportados de una región a otra en virtud de circunstancias totalmente ajenas, pero que de igual modo sirven al propósito de la expansión y evolución de los juegos, algo así como una suerte de polinización lúdica. Un caso interesante se dio durante la colonización del África Meridional y las guerras de los Boers. La colonización de lo que hoy se conoce como Sudáfrica comenzó con la fundación en 1652 de una avanzada de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en el Cabo de Buena Esperanza, una pequeña colonia que posteriormente se convertiría en Ciudad del Cabo. Durante el proceso político y bélico conocido como la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa de 1797, aquella colonia pasó a manos del Imperio Británico, lo cual dio lugar a las mencionadas guerras Boers. Lo interesante, desde el punto de vista lúdico, es que los ingleses llevaron a este apartado rincón del mundo el Nine Men's Morris.
algo así como las legiones romanas llevaban sus juegos en sus campañas, cuya sencillez conceptual y material debió incidir mucho para que posteriormente arraigara con firmeza en dichas tierras, tanto así que pronto el juego sería conocido por los nativos de la región y luego, de la mano del complejo proceso étnico-social que tuvo lugar allí en Sudáfrica, la variante de 12 piezas del juego adoptó el nombre de Morabaraba, llegando a ser sumamente popular, muy especialmente entre la juventud de las provincias. La familia de juegos Tafel. Alrededor del año 400 después de Cristo, durante los albores de la Alta Edad Media, surgió en el norte de Europa una familia de juegos de tablero con algunas características asociables a los juegos de damas y que muy posiblemente recogían la herencia desde el ludus latrunculorum de los romanos, como parte de la inmensa influencia que significaron en aquellos años los vestigios de aquel antiguo imperio sobre las culturas bárbaras de las regiones germánicas, sajonas, celtas y nórdicas, a razón de la máxima amplitud que llegó a tener el orbe durante la época de los emperadores Flavios, Trajano y Adriano, entre los años 98 y 117 de la era cristiana, cuando Roma alcanzó su mayor extensión territorial. El término Tafel es de estirpe nórdica y adopta varias formas semejantes entre los idiomas y dialectos de aquella familia de lenguas perteneciente a las frías regiones de Europa septentrional. La palabra significa literalmente tabla o tablero y puede derivar en otros significados asociados a superficies llanas de espacio doméstico, como mesas y demás. Lo interesante es que este término tan genérico fue utilizado para designar un tipo bastante específico de juegos de tablero, los cuales, aun perteneciendo a un período histórico no particularmente al ocio o al divertimiento, tampoco fueron los únicos juegos que, de entonces, debiendo convivir con el querques, molinos y el cub, por ejemplo. Es posible encontrar referencias casuales sobre los juegos Tafel en múltiples ejemplares de la tradición escrita existente entre los pueblos que lo practicaron, particularmente en las respectivas sagas, como por ejemplo en la saga Orkenjinga, escrita en Islandia alrededor del año 1200, la saga Hervarar del siglo XIII, la saga Fridtjof de Islandia cerca del año 1300, el Voluspa a partir del año 1220 en su forma escrita, y una mención escrita por Ifan ap Robert entre los años 1438 y 1469. Sin embargo, todas estas referencias obedecen a incrustaciones meramente nominales dentro de aquellas obras épico-poéticas tradicionales, por lo cual no resultan demasiado sustanciales ni rigurosas en cuanto a las características ludotécnicas de aquellos juegos. Pese a que las reglas no se han conservado formalmente, estas han podido ser deducidas hasta un punto bastante razonable gracias a escritos posteriores al auge de estos juegos. La constancia histórica, que sin duda constituye la más valiosa referencia sobre cómo debió de jugarse los juegos Tafel, pertenece a la Lachesis Lapónica, las anotaciones de campo que realizó el botánico sueco Linneo en sus viajes por la región de Laponia, donde consignó los detalles sobre una partida a cierta variante de estos juegos conservada por la gente de una tribu Sami, la cual tuvo oportunidad de presenciar allí. Conforme con los estudios y traducciones realizadas por Carl Troilus en 1811, John C. Aston en 2007, Nicolas Cartier en 2011 y Olli Salmi en 2013, se ha llegado a la conclusión de que la versión registrada por Linneo habría sido una conocida como tablut. El concepto general de los juegos pertenecientes a esta familia es la representación abstracta de un tipo de batalla bastante particular y también muy habitual durante la Edad Media: los sitios o asedios. De allí aquella característica configuración inicial de las piezas, con un bando concentrado al centro del tablero y el otro rodeándolo por sus cuatro costados. Los juegos Tafel eran todos semejantes entre sí,
pero mostraban variaciones locales, las cuales, además, llevaban sus propias denominaciones, ya sea por la región en la cual se practicaban o la época de su vigencia. En general consistían en un tablero de escaques cuadrados con dos conjuntos de piezas de estilo peón, las cuales eran distintos en cantidad y color para cada jugador, diferenciándose claros y oscuros, además de tener una disposición inicial característica formando una especie de cruz, donde las piezas claras formaban el centro o crucero, mientras que las oscuras conformaban los aleros. Tenían también estos juegos otro aspecto común, pero que merece mención aparte porque introducía al juego un factor muy poco conocido hasta entonces: la asimetría, o diferencia de condiciones para un jugador y otro. Específicamente, el jugador que llevaba las piezas claras se encontraba en inferioridad numérica con respecto a su contrincante, pero a su vez poseía una pieza especial, una especie de dux similar al del latrunculi de los romanos. Asimismo, cada bando o jugador tenía sus propias condiciones de victoria derivadas de las diferencias entre ambos y de los roles ofensivo o defensivo de cada uno. Las reglas del juego, como han sido reconstruidas, resultan en términos generales bastante sencillas. Existían dos bandos, diferenciados tanto por color como por cantidad de piezas. Las oscuras siempre eran en mayor cantidad y las claras en menor, pero contaban con una ficha especial que en ocasiones se la llamaba rey y en otras dux. En un periodo más tardío, al bando de las claras se las llamó suecos y a las oscuras moscovitas. Todas las fichas se movían del mismo modo, en línea recta y ortogonal, tantos espacios libres como se deseara, así como las torres del ajedrez. La captura de piezas se realizaba mediante el procedimiento conocido como captura de los guardianes, al igual que el latrunculi de los romanos. El bando de las piezas oscuras, o moscovitas, ganaba cuando lograban capturar al rey o dux, lo cual se producía cuando éste quedaba rodeado ortogonalmente por 4 piezas, sin posibilidad de movimiento. El bando de las piezas claras, o suecos, en cambio, ganaba cuando el rey o dux lograba alcanzar cualquiera de los costados del tablero. En algunas versiones, con mayor dificultad, dicho escape solo era posible por las esquinas del tablero, las cuales se encontraban señaladas por medio de una cruz o una marca equivalente. Generalmente, los escaques de las esquinas y del centro no podían ser ocupados por pieza alguna excepto el rey o el dux. Las denominaciones de los bandos del juego, suecos y moscovitas, probablemente proceden de alguno de los distintos conflictos históricos existentes entre los pueblos de los territorios escandinavos y rusos. De entre ellos, con mayor o menor certeza, las cruzadas bálticas entre los siglos XII y XIII o la guerra de Ingria entre el año 1610 y 1617. Como se ha mencionado, las diferencias entre una versión y otra de los distintos juegos de esta familia eran principalmente variaciones entre el tamaño del tablero y de la cantidad y disposición inicial de las piezas. A continuación se presentan algunas variantes más relevantes. Hnefatafl. Se trata de uno de los juegos Tafel más antiguos, de los que se tiene constancia y probablemente de los más populares, el cual proliferó en la parte más septentrional de Europa, especialmente en la península escandinava y en Jutlandia, actual Dinamarca, pero también posteriormente en la región bañada por las aguas del mar Báltico y hasta las profundidades del Rus de Kiev, siendo probablemente llevado por los vikingos varegos en sus exploraciones fluviales hacia el interior de Rusia. Su nombre significa tablero del rey, por la importancia de la pieza ubicada al centro del tablero. Se jugaba con 13 piezas claras y 24 piezas oscuras, sobre un tablero de 11 por 11 casillas. De esta versión provienen las denominaciones Hnefi para el rey y Huns, o Taeflor para las piezas regulares o peones. El Taul Bull. Se trata de una variante galesa del Tafel, la cual data del siglo X y que al igual que el Hnefatafl se jugaba sobre un tablero de 11 por 11, con 13 piezas claras y 24 oscuras,
De hecho, solo parece diferenciarse por la disposición inicial de las piezas, la cual, en términos de juego, por nimio que parezca, obliga el replanteamiento de los movimientos y estrategias al inicio de la partida. El tablut corresponde a la variante finesa del juego, la cual se jugaba sobre un tablero de 9 por 9 casillas, con 9 piezas claras y 16 oscuras. Esta versión del juego reviste especial importancia porque se trata de aquella que fue recogida por Linneo en Laponia y registrada en su diario con fecha 20 de julio de 1732. De este registro histórico proceden las denominaciones de suecos y moscovitas para las piezas claras y oscuras, respectivamente, y también confirma la aplicación del método de captura de los guardianes, aspecto que relaciona en forma prácticamente definitiva a los juegos Tafl con el Latrunculi de los romanos. El Alea Evangelii. Se trata de una de las variantes más curiosas de la familia de juegos Tafl que se han hallado, tanto por su origen como por la serie de diferencias que guarda con el resto de sus congéneres lúdicos. Su nombre lo asocia inconfundiblemente al mundo eclesiástico. Es, de hecho, la única versión conocida que ostenta un nombre latino, el cual podría interpretarse como juego de los evangelios. Esta enigmática variante tiene una única referencia conocida, procedente de un manuscrito irlandés que actualmente se conserva en el Corpus Christi College de la Universidad de Oxford. El escrito data del año 1140 y describe un juego que se jugaba en la corte del rey Athelstan, unos 200 años antes. Pese a que el manuscrito no menciona las reglas, sí enseña un esquema inicial del tablero y asocia la disposición de las piezas a cierto significado bíblico, aludiendo una, entre comillas, armonía mística sobre verdades indiscutibles. De acuerdo con la disposición de las piezas indicada en el manuscrito aludido previamente, es que se ha asociado este juego a la familia Tafl, a pesar de su gran tamaño que lo convierte en la versión más grande conocida de este tipo de juegos, cuyo único ejemplar físico existente es un fragmento encontrado en la isla danesa de Fionia. Entre sus aspectos disímiles más notables, y que por lo tanto resultan curiosos, destaca la inusual cantidad de piezas, 25 claras y 48 oscuras, con el necesario incremento en el tamaño del tablero, que era de 19 columnas y 19 filas, extrañamente idéntico a los utilizados en los juegos orientales de rodear como el Weichi y el Go. Además, la ubicación de las piezas era sobre las intersecciones de las líneas que formaban el tablero, de un modo también curiosamente similar a los juegos orientales de rodear. Llama asimismo la atención que, pese a su carácter religioso, es la versión de Tafl en que menos se manifiesta la cruz que forman las piezas en el tablero, en su disposición inicial. El nombre de este juego sugiere que, como muchos otros de sus congéneres más tardíos, haya incluido el uso de dados dentro de sus reglas para el movimiento de las piezas. La incorporación de dados podría haber sido resultado de una medida para generar un componente de azar e implicancia del destino en la experiencia de juego, haciéndolo más impredecible y menos estratégico. De acuerdo con las conjeturas que gozan de mayor aceptación, el resultado obtenido en la tirada de un dado incidiría en la cantidad total de casillas que la pieza escogida podría moverse. Además de las versiones y variantes de Tafl ya mencionadas, existieron varias otras de índole más local y en su gran mayoría también de carácter más casual, considerando sus tableros más pequeños y menor cantidad de piezas para cada jugador en la mayor parte de los casos, lo cual incidía en la duración de las partidas y en el factor estratégico del juego. Por ejemplo, en Gales solían jugarse otras versiones además del Taut Bull. Una de ellas era el Wedding Bull, el cual se jugaba sobre un tablero de 7x7. Otras versiones conocidas, también con tableros de 7x7, eran el Ardri y el Brandub. En Irlanda y la isla de Man se jugaba a una versión llamada Fichnell,
la cual también era de 7 por 7 casillas. Los juegos Tafl proliferaron, como se ha dicho, desde el siglo V y luego por unos 800 a 1000 años, es decir, prácticamente durante toda la Edad Media, para luego ir siendo desplazados por otro juego de tablero aparentemente más sofisticado, introducido por árabes y turcos a través de la expansión del Islam y las invasiones a Europa de los siglos XI y XII, como parte del traspaso cultural típico en este tipo de procesos. Se trataba de un juego que, al igual que los Tafl, oponía a dos jugadores sobre un tablero de escaques, asumiendo fuerzas en oposición, pero esta vez idénticas, las cuales estaban compuestas por diversas piezas con distintos tipos de movimiento. Aquel juego se denominaba Shatrang y procedía de otro más antiguo proveniente de la India llamado Chaturanga. Con el pasar de los años, el Shatrang llegaría a ser conocido como Skak Tafl, literalmente tablero de cuadros, en aquellos territorios donde hasta entonces reinaban los Tafl, para finalmente pasar a llamarse universalmente del modo con que se conoce en la actualidad, el ajedrez. Para comienzos del Renacimiento, época que marca el fin de la Edad Media, los juegos Tafl habían prácticamente desaparecido de entre las costumbres lúdicas en Europa, conservándose solamente en forma aislada dentro de algunas tradiciones geográficamente más inaccesibles. El juego del alquerque. Si bien es cierto, son 3 los tipos de alquerques conocidos, solamente el de 12 obedece a un desarrollo que podría ser llamado occidental. Los alquerques de 3 y de 9 son más antiguos y podrían provenir desde Medio Oriente, la India o incluso desde el Egipto antiguo. Quizás las supuestas damas egipcias pudieron haber sido algo similar. La mecánica de los alquerques, como se verá, obedece a principios lúdicos bastante elementales, traducidos en abstracciones que forman conjuntos de componentes y mecánicas que se repiten bastante en las manifestaciones lúdicas de muchas culturas, por lo que representa otro de aquellos casos en que atribuir créditos u orígenes absolutos y definitivos resulta imposible. En tal sentido, el juego del alquerque parece ser un desarrollo posterior de un sistema o familia de juegos que los moros trajeron consigo cuando invadieron la península ibérica. En aquel entonces, aquellos juegos sencillos eran conocidos con la denominación árabe el kirkat, cuya primera referencia escrita obedece a una mera mención en un poema del siglo X escrito por Abu al-Faraj al-Isfahani. Perdón la pronunciación. El nombre de alquerque representa una latinización del árabe original. Según se sabe, el juego ya se practicaba y era bastante conocido en Europa, al menos desde el siglo XIII, siendo los territorios que hoy ocupan España y Francia en donde alcanzó su mayor arraigo. Incluso fue catalogado y descrito en la obra lúdica ordenada a compilar por el rey Alfonso X entre 1251 y 1283, en lo que se conoce como el Libro de ajedrez, dados y tablas, más conocido como Libro de los Juegos, del cual se habla con mayor detalle en el capítulo 4. El juego se llamaba Alquerque de 12 por la cantidad de piezas que tenía cada jugador al comienzo de la partida. El tablero estaba compuesto por 4 cuadrantes agrupados formando un cuadrado mayor. Además, a cada uno de los cuadrantes se les trazaban sus respectivas líneas diagonales y medianas. Los jugadores desplegaban sus piezas en todas las intersecciones de líneas de sus respectivos lados del tablero, quedando solo la intersección central del tablero sin ocupar. En adelante, los jugadores se alternaban para mover sus piezas. Aquellos movimientos se realizaban de una posición a otra adyacente y desocupada que estuviese unida por una línea diagonal o mediana. Las capturas se hacían a través del método del salto corto, como sucede en la mayoría de las damas modernas. Ganaba el jugador que lograba capturar todas las piezas del oponente.
Uno de los aspectos que otorga la mayor relevancia a este juego se refiere a la muy probable posibilidad de que al encontrarse con algún antepasado del ajedrez, en algún momento de la Edad Media, haya existido una suerte de fusión entre ambos, específicamente entre las piezas y mecánicas del Alquerque con el tablero de escaques del ajedrez, para así dar origen al juego de las damas. El juego Ritmomaquia. Ritmomaquia o aritmomaquia, escritos todos de distintas maneras, entre otras fórmulas y declinaciones similares, son algunas de las múltiples denominaciones que adoptó este enigmático y hermético juego en la Edad Media. Una de las interpretaciones etimológicas más aceptadas de su nombre es Batalla de los Números, pero vulgarmente se lo conocía como Juego de los Filósofos. Sobre su origen se sabe bastante poco, aunque surgió en la Europa del Medioevo, siendo su descripción más antigua conocida un manuscrito del siglo XI. En aquel tiempo se tenía la creencia de que el juego había sido inventado por el matemático griego Pitágoras de Samos. Sin embargo, aparte de la raíz griega de su nombre y la evidente naturaleza matemática del juego, no existen pruebas sobre semejante conexión. No obstante, aún hay quienes especulan sobre la existencia de algún remoto antepasado griego, sino clásico, al menos proveniente de las escuelas de Alejandría o de Bizancio. Pero lamentablemente, si bien esta relación parece sumamente interesante, tampoco existe certeza alguna de aquello. La ya mencionada primera referencia escrita del juego es una carta escrita en el año 1030 por un monje alemán llamado Asilo de Wurzburgo, quien se cree podría haber sido su genuino creador. Más tarde, Hieronymus Augiensis de Reichenau, también conocido como Hermann Contractus, un monje benedictino que gozaba de una enorme reputación intelectual por aquella época, conoció y mejoró el trabajo iniciado por Asilo durante su estadía en la escuela de Lieja, en Bélgica. Pronto el juego se habría extendido por las escuelas y monasterios de Francia y el sur de Alemania. Es sabido que en un principio Ritmomaquia era utilizado como una herramienta didáctica para el aprendizaje. Incluso hay quienes sostienen que durante los siglos XII y XVI se habría utilizado no solo como método de enseñanza matemática o lógica, sino también como método de argumentación filosófica sobre los valores contemplativos de la matemática de Boecio, según como éste la describía en su tratado de institución aritmética, el cual, a su vez, era una interpretación de un manual aún más antiguo titulado Arithmeticae Eisagoge, Introducción a la aritmética, escrito por el matemático neopitagórico Nicómaco de Gerasa entre los años 60 al 100 después de Cristo. Boecio hacía énfasis sobre la armonía natural y la perfección del número y de la proporción, utilizando inclusive el método mnemotécnico para el estudio de la teoría de los números, pero aún más relevante, como herramienta útil para la educación moral, recalcando la perfecta armonía matemática presente en la creación. Pese a la enorme carga filosófica, matemática e intelectual del juego, este pronto comenzó a jugarse únicamente por mero placer lúdico. Durante el siglo XIII, el juego alcanzó la isla de Gran Bretaña, en donde personalidades tan emblemáticas como Roger Bacon y el matemático Thomas Bradwardine hicieron sus respectivas referencias y recomendaciones. Incluso Santo Tomás Moro podría haberse referido a él en su obra maestra Utopía, al mencionar aquellos juegos que eran jugados por los habitantes de la isla ficticia. Cita textual: «Ni siquiera los dados allí se conocen, ni tampoco algún otro juego burdo o pícaro. Tienen, no obstante, dos juegos no muy distintos de nuestro ajedrez. Uno de ellos trata sobre varios números, en donde, por así decirlo, los números se consumen entre sí». Fin de la cita. Pese a que Ritmomaquia nunca salió de entre los círculos intelectuales de la época,
los cuales normalmente se concentraban en el seno de las abadías, monasterios y en las primeras universidades, el juego llegó a gozar de una respetable popularidad, tanto así que desde el siglo XI hasta el siglo XIII se habían redactado sendos tratados sobre este, manuscritos en latín y también en lenguas vernáculas como el francés, el alemán y el italiano, a los que posteriormente, con la aparición de la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg, se sumaron varios otros trabajos, los cuales habrían sido impresos entre los años 1482 y 1705. Los componentes del juego consistían en un tablero alargado de 8 por 16 casillas, el cual podía ser o no bicromático, es decir, estilo damero, y dos conjuntos de 24 piezas de distinto color, blancas y negras, todas figuras planas, 8 círculos, 8 triángulos y 7 cuadrados para cada jugador. Además, cada bando también tenía una pieza especial llamada pirámide, la cual era en realidad un conjunto apilado de 5 piezas, las cuales formaban una suerte de mojón piramidal, de ahí su nombre. Uno de los aspectos relevantes del juego era el número que cada pieza llevaba escrito en su cara superior, una numeración entera y en caracteres árabes situada entre el 2 y el 361. Si bien, a primera vista, aquella numeración de las piezas podía parecer discrecional o antojadiza, un estudio más profundo de estas revelaba que, muy por el contrario, obedecía a estrictas reglas matemáticas. Las piezas blancas también se conocían como piezas pares, mientras que las negras eran las impares, y no porque cada conjunto incluyera exclusivamente dichos grupos de números enteros. De hecho, ambos integran piezas con numeración par o impar, sino porque cada grupo estaba basado en 4 números elementales que sí obedecían a dicha discriminación, y de los cuales se deducían las numeraciones de todas las demás piezas por medio de operaciones aritméticas específicas, las cuales se detallan en las siguientes tablas, que no serán reproducidas en esta versión de audiolibro, dada la inconveniencia del formato para su mejor comprensión. En cuanto a los movimientos de cada pieza, estos dependían de la forma que éstas tenían. Como regla general, cada pieza podía moverse tantas casillas como cantidad de lados tuviera la figura que representaba, excepto el círculo, que movía 2. Considerando que de dicha cantidad también se deducía o contabilizaba la casilla en la cual se encontraba la pieza, con lo cual los movimientos pueden ser descritos de la siguiente manera. Los círculos movían una casilla, 2 menos 1, en sentido diagonal. Los triángulos lo hacían hasta 2 casillas, 3 menos 1, en sentido ortogonal. Los cuadrados se movían hasta 3 casillas, 4 menos 1, también en sentido ortogonal. Las pirámides podían realizar cualquiera de los 3 movimientos anteriores, siempre y cuando contaran con a lo menos una pieza de la forma adecuada a dicho movimiento. En cuanto a las capturas, estas se podían realizar de 4 modos distintos. Por encuentro, ocupando el espacio de una pieza de igual valor. Por asalto, igualando el valor de la pieza de mayor valor, es decir, la asaltada, al multiplicar el valor inferior de la pieza asaltante por la cantidad de espacios vacíos entre ambas. Por emboscada, cuando el valor sumado de 2 piezas propias era igual al valor de una pieza enemiga en medio de ambas, similar a la captura de los guardianes. Y finalmente, por cerco, rodeando una pieza por los 4 costados, como la captura de la pieza del rey en el Genefa Tafel. Este último modo de captura era especialmente peligroso para las pirámides, ya que las aniquilaba de una sola vez. Del mismo modo, había también una variedad de condiciones de victoria, las cuales se diferenciaban entre victorias ordinarias y victorias en propiedad. Las victorias ordinarias eran de corpore, por cuerpo, capturando cierta cantidad de piezas convenida previamente. De bonis, o por bienes, capturando piezas que sumadas alcanzaran un total previamente convenido.
de lite o por demanda, capturando piezas por un valor sumado superior a alguno convenido previamente, pero considerando solamente las piezas con una cantidad de dígitos también convenida. De honore o por honor, capturando piezas suficientes para alcanzar o superar un valor establecido, solo si la cantidad de piezas capturadas era inferior a una también convenida. Y finalmente, honor de litic, por honor y demanda, capturando piezas por un valor sumado igual o superior a uno previamente convenido, considerando únicamente piezas de cierta cantidad de cifras, también convenida previamente, y con una cantidad de capturas inferior a cierto límite establecido. Las victorias en propiedad configuraban desafíos aún mayores y en consecuencia eran requeridas para jugadores con un nivel de dominio y experiencia superiores. En términos generales, proponían alcanzar la fila opuesta del tablero con una alineación de piezas ordenadas en alguna combinación que expresara secuencias numéricas deducidas de las progresiones matemáticas, aritmética, geométrica y armónica. En tanto, estas eran victoria magna o gran victoria, cuando se alcanzaba la fila opuesta con una alineación de 3 piezas dispuestas en progresión aritmética. La victoria mayor o mayor victoria, cuando se alcanzaba la fila opuesta con 6 piezas, de las cuales 3 formaban un tipo de progresión y las demás otro. Y finalmente, la victoria excelsa o victoria excelente, cuando se alcanzaba la fila opuesta del tablero con 6 piezas, formando en 3 grupos los 3 tipos distintos de progresión matemática. Del solo sutil repaso de las reglas de ritmomaquia resulta evidente su alta complejidad lúdica y desafiante curva de aprendizaje. Dada esa condición, se estima que este conjunto de normas habría permitido aplicarlas de manera variable dependiendo de la experiencia de los jugadores, pudiendo estos convenir previamente la aplicación y omisión de ciertas reglas sobre los tipos de captura y condiciones de victoria con la finalidad de poder hacer más o menos complejas las partidas. Y hasta aquí el episodio de hoy sobre los juegos de la Edad Media. Espero que haya sido de su agrado. Les recuerdo que si les gusta o les parece interesante el libro, pueden adquirirlo a través de Amazon, para lo cual se han dejado los enlaces correspondientes en la descripción del vídeo. Hasta luego y muchas gracias.